Este es el vídeo que nunca quisimos producir. Íbamos a buscar la furgo y sorpresa de buena mañana la furgo no está. Acabamos de poner la denuncia. Estamos grabando con la esperanza de decir, habrá una segunda parte buena, un final feliz y lo podremos contar. Y la han encontrado. Y la han encontrado. Hemos recibido muchísima preocupación por vuestra parte a raíz del anuncio que pusimos este mismo lunes, y es que, si no te has enterado, nos han robado la furgoneta, pero hemos logrado recuperarla, ¿vale? Entonces, en este vídeo te vamos a contar tres cosas. Primero, cómo nos la han robado y por qué nos han robado la furgoneta, porque todo tiene una explicación. ¿Qué sistema de seguridad lleva la furgoneta o qué nos había dado tiempo a ponerle? Y ¿qué haríamos ahora a toro pasado? ¿Vale? Porque cuando uno ya le han pasado las cosas, entonces atacamos y dices, anda, podría haber hecho esto y no lo hice, ¿vale? O sea que este vídeo esperamos que os sirva a todos para calmarnos un poco, calmar la comunidad camper, pero también poner sobre la mesa cómo está el panorama. ¿Cómo nos han robado la furgoneta? Bueno, nos ponemos en situación, ¿vale? Y esta información es clave para entender luego el por qué nos la han robado. El día que nosotros descubrimos que nos habían robado la furgoneta, horas antes la habíamos dejado en la calle aparcada porque precisamente era el día que entraba al taller. Y esto es clave en esta historia. Ese día nosotros a las 7 menos 10 llegábamos justo a la calle donde la íbamos a recoger porque necesitábamos ir con otro vehículo para poder dejar la furgoneta y volver porque el taller no estaba cerca de donde estábamos nosotros. Y fue llegar a esa calle, era una calle que hace como bajada y justo nada más de entrar en la calle ya veías si estaba la furgoneta o no estaba. Sí, a ver, la furgoneta es un monstruo de 7 metros que se ve a la legua y fue girar con el coche, aparecer en la calle, yo ya me asusté, dije, seguro que la aparcamos aquí porque no habían pasado ni 24 horas. Íbamos a buscar la furgo para llevarla al taller, para que le cambiasen la suspensión, bueno, que le pongan la suspensión en la primera reforma. Y sorpresa de buena mañana la furgo no está. No está allí, o sea que no sabemos. Seguro que se la han llevado. No está, nos hemos quedado de piedra. Sí, a ver, la furgo lleva un localizador, o sea que en el momento que se actualice, pasa que va con iPhone, entonces no se actualiza todo el rato. En el momento que se actualice podremos saber hacia dónde se la han llevado, pero hace muy poquitas horas, o sea, son las 7 y hace 12 horas que estaba en ese sitio, o sea que así hace muy poquito. Vamos a ir a los Mossos a ver qué nos dicen y vamos a intentar actuar con frialdad. Yo estoy temblando. Intentar hacer las cosas lo más rápida posibles y fríamente y ver si la podemos encontrar. En ese momento fue como Fabi estaba un poco más fuera de sí, de no puede ser, ¿no?, lo que está pasando. Es que, a ver, esas situaciones que dices, no te la crees porque no te lo quieres creer, porque no quieres creerte que te han robado la furgoneta, obviamente. O sea, ¿cómo asimilas eso después de lo que nos ha costado encontrar esta furgoneta? Porque es que no ha sido nada fácil. No. Yo ahí puse como un poco más de calma, no sé cómo, pero logré mantener la mente más fría y decir, no, esto, Fabi, vamos a encontrarla, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces inmediatamente llamamos a la policía municipal y fuimos a la comisaría de los Mossos a formalizar una denuncia. Acabamos de poner la denuncia y yo qué sé, o sea, ahora ya se está movilizando, lo hemos compartido en redes sociales, lo estáis compartiendo súper bien porque hace muy poquitas horas que ha pasado. Y no sé. Esperamos, la mujer nos ha dicho, a mí la esperanza que me queda sobre todo es que la mujer me ha dicho que los vehículos muchas veces aparecen. Sí, espero que sea el caso porque nuestra furgo, el problema es que es una cosa que no es nada fácil de reemplazar, ni siquiera con dinero, porque nos ha costado mucho encontrarla, muchísimo, y nos han jodido la vida ahora mismo. Así que muchas gracias a los que lo estáis compartiendo en directo y nada, vamos a seguir buscando. Entonces esto lo hicimos, creo que pasaron 20 minutos desde que nosotros nos dimos cuenta, o sea, eso fue también clave para que las cosas fueran como fueron. Después de esto pusimos el anuncio que mucha gente habréis visto por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, porque se difundió como la pólvora, la foto de la furgoneta robada.
Sí, aquí tenemos que daros gracias a todos los que nos ayudasteis a difundir eso en ese momento. Es verdad que ya nos dijeron, los mismos Mossos d'Esquadra, que esto es clave, o sea, las primeras horas son clave a la hora de encontrar un vehículo, porque cuanta más gente sepa que ese vehículo ha desaparecido, más ojos vas a tener por ahí. Sí, y la verdad que la difusión fue brutal, o sea, se difundió a nivel de Policía Nacional, a nivel de Mossos, a nivel de Guardia Civil, o sea, nos dimos cuenta que teníamos como muchos contactos que tenían contactos o nosotros mismos, también en grupos de transportistas, o sea, se difundió muchísimo, o sea, la furgoneta estaba ultra vigilada. Acto seguido nosotros nos fuimos a hacer como un poco de ronda por nuestra ciudad a ver si veíamos alguna cosa, por decir, bueno, a lo mejor se la han llevado y es muy tonto y la dejo muy cerca. Estamos haciendo un poco de patrulla por la ciudad porque no sé si es alguien que la ha dejado por aquí o no sé. No sé, o sea, estamos grabando con la esperanza de decir, habrá una segunda parte buena, un final feliz y lo podremos contar, pero no sé, o sea, es súper difícil esta situación, porque lo que pensamos es que es una furgoneta, es una Mercedes Sprinter de 7 metros y es un caramelito y en muy poquitas horas que ha estado sin vigilancia se la han llevado, o sea que no sé, o sea, pensamos lo peor. El miedo que nos da sobre todo pues es que coja la autopista y hoy mismo esté en otro país, en Francia o sí. Marruecos. Encima estaba llena de gasolina, o sea, es que se lo hemos dejado a huevo para que pueda hacer, yo qué sé, 700 kilómetros. Esto es una pesadilla, o sea, cuando hemos entrado en esa calle y no estaba, era como, no puede ser, no puede ser, no está pasando y yo qué sé, o sea, yo sigo pensando. Yo quiero que sea un lapsus de memoria y la hayamos dejado en otra calle sin querer y la encontremos. Entonces, la clave para difundir, eso sí que nos lo dijeron, es que pongáis como cosas características de vuestro vehículo y pongáis el contacto del 112, porque sí, es a nivel del espacio Schengen. Y entonces, si por ejemplo la furgoneta ya está denunciada y la encuentran en Francia o comete un delito o lo que sea, pues es mucho más fácil localizarla si llamáis directamente ahí. Entonces es lo primero que nos dijeron que se tenía que hacer. Además es peligroso poner vuestro teléfono porque ya nos avisó la policía de que se dan casos en los que otro tipo de estafadores utilizan ese teléfono. Intentan estafarte también, claro. O sea, no tienes suficiente con lo que te ha pasado que te quieren estafar. De regalo, te llaman, te dicen, mira, tengo tu furgoneta, quedamos aquí y me das 2.000 euros y ellos se aproximan a un cajero desde la zona donde has quedado con ellos y te pegan el palo. 5 horas más tarde nos llaman los Mossos y nos dicen que habían encontrado la furgoneta. No sé. Nos acaban de llamar los Mossos, son las 12 del mediodía, han pasado 5 horas, ¿no?, desde que hemos puesto la denuncia. Y la han encontrado. Me acaba de llamar el hombre que, bueno, que la tiene en el depósito, que no la podemos, que la podemos ir a ver. A ver los daños que tiene, porque tiene daños, ya nos ha dicho, sí, de forzarla para arrancarla y para llevársela. Han forzado el bombín, han forzado los plásticos de debajo, bueno. No nos la podemos llevar porque tiene que actuar la científica y todo eso, pero está ya en un depósito, la podemos ir a buscar. Vamos a ir ahora mismo. Vamos, ¿no?, ya a verla y a ver qué ha pasado. Ver que está bien la furgo. Y ya está. Se acabó, o sea, esta pesadilla se ha acabado. O sea, ahí ya fue como un... ¡Buah! O sea, si entrar en aquella calle y no ver la furgo, fue como si te quitaran el suelo de los pies y cayeras al vacío, que nos dijeran eso. O sea, yo recuerdo de hacer como un grito así de ¡buah! O sea, no sé, o sea, fue un alivio muy grande, pese a todos los nervios que llevábamos, porque estábamos temblando todo el rato. Ya pensábamos, de Cataluña a Francia hay 3 horas desde la región de Barcelona, o menos, o sea que ese es el mayor peligro que corríamos, de que cruzara fronteras, porque al final a día de hoy no existen fronteras. O sea, tú cruzas la frontera de Francia y si no está haciendo nada grave, claro, no lo van a parar. Si ese vehículo, en principio cuando la policía lo marca como que ha sido sustraído, en principio ese vehículo tiene una alerta y cualquier persona, bueno, si una patrulla lo para o se salta un radar o algo así, va a dar una alerta como que un vehículo sustraído pues está
se ha detectado. Pero lo si tienen no que parar. Nada, claro, si no hace nada, no les salta un radar, no conduce de manera temeraria, no lo van a parar. Entonces siempre hay que evitar que se la lleven. ¿Qué pasó las siguientes horas? Que no fueron fáciles porque dices, "Buah, está la furgoneta". Ya nos dijo el Mosu que podíamos ir a ver la furgoneta estaba en un depósito. Nos avanzó un poco los daños, que era pues que habían manipulado el bombín para entrar y habían arrancado la zona de donde va la llave. Sí, el clauso. Bueno, Fabi ya está un poco más entero ahora. Es que son demasiados sentimientos y emociones. No sé, yo llevo desde esta mañana que estoy como temblando por dentro. Porque, no sé, cuando hemos ido allí y no estaba la furgo, yo quería, no sé, quería pensar, mira, nos hemos equivocado y está aparcado otro sitio. Bueno, una persona pues se la llevaba a hacer algo para robar o para lo que sea y ya está. Y le ha tocado nuestra furgoneta, como hay millones de furgonetas que le pasa. Y justo nos ha pasado el día pues que nos la llevábamos al taller donde le íbamos a poner más seguridad. No sé, ahora mismo no lo hemos publicado en redes sociales de que la han encontrado porque necesitamos verla. O sea, vamos a verla, Sí. asegurarnos que está allí, que en principio tiene que ser esa porque nos han llamado los Mossos, ¿no? Esto no ha sido alguien que nos ha dicho, oye, que puede ser que sea aquí. Bueno, que tengáis cuidado, que protejáis. Yo recuerdo el vídeo donde subimos que le poníamos los cierres de seguridad a la furgoneta y mucha gente nos criticó por poner el cierre de seguridad. Pues es necesario poner seguridad. Cuanto más fácil se lo pongas, pues al final con esta furgoneta lo han tenido súper fácil de petarla y de abrirla y de todo. Cuanto más dificultad le pongas, pues mejor. No hay nada infalible, si te la quieren robar, te la van a robar, si tienen tiempo, te la roban. Entonces nos dijo, podéis venir a verla al depósito y seguramente hasta mañana, cuando no pase la científica, no la podréis venir a recoger. Y eso fue una odisea porque fuimos a un depósito y nadie sabía dónde estaba la furgoneta. Así es. Bueno, 6 horas más tarde hemos ido a un depósito, no era ese depósito, hemos llamado a otro que se supone que tiene que ir ahí. Al depósito municipal, la vea furgoneta, la han robado que están ahí. Y no la tienen, o sea que un pellizquito ahí en el corazón. Hoy no es nuestro día. No, hoy es un día de mierda. Y vamos a ir directamente a la comisaría de donde nos han llamado a ver si está allí. Porque el chico nos ha dicho que hoy la podíamos ver, o sea, no la vamos a poder recoger porque tiene que pasar la científica, pero nos ha dicho que la podíamos ver. Yo hasta que no la veamos no vamos a estar tranquilos. Yo creo que aquí hay un poco de una problemática, que es que los Mossos d'Esquadra no tienen depósitos municipales, no tienen depósitos como tal. Entonces, esos depósitos son de la policía local o municipal. Entonces, nosotros, la furgoneta, la encontraron los Mossos. Entonces, teníamos que poner ambos cuerpos de acuerdo para que se coordinasen y nos dejasen ver la furgoneta y hacer todo el procedimiento legal que conlleva, que es retirarla, todo eso. Bueno, van a hacer una declaración de lo que encuentras tú. Entonces nosotros ese primer día fuimos a Mossos, cuando logramos encontrar la furgoneta, que la tenían los Mossos justo delante, fuimos a verla, vimos que estaba allí, porque yo le dije al Mosu, necesito ver la furgoneta. O sea, yo estaba ya llorando, diciendo, necesito verla. O sea, yo no me puedo ir a casa después de todo lo que he pasado sin ver que realmente es la furgoneta. A ver, que son los Mossos, que te llaman ellos y obviamente es la tuya, pero... Bueno. Yo creo que el policía vio a Natalia, el estado en el que estaba ya no de nervios, sino como, bueno, tenía toda esa carga de todo el día de haber estado fatal. Y nos llevó a ver. Y dijo, mira, voy a acompañaros y la Sí, veis. porque para poder verla tenía que venir la policía municipal con nosotros, entonces abrir y tal. Y entonces desde arriba la podíamos ver. Bueno, hemos salido a la comisaría. Ya sabemos dónde está, o sea, ya la hemos visto. Ahora la enseñamos, porque ha venido el policía con nosotros a enseñárnosla, porque le he dicho, yo quiero verla, o sea, necesito ver que está aquí y que es verdad que está aquí, ¿vale? Pues, no sé, mañana seguramente vengamos a buscarla, tiene que pasar la científica y todo, pero bueno, está aquí, la vemos. Está ahí delante. Está aquí encarcelada.
Y sí, por suerte está bien, se parece. ve bien por fuera y todo. Tiene el bombín roto. Mañana tendremos que ver que esté todo bien, de verdad. La llave ya parece que no va. La llave no va. Entonces, bueno, ahí se ve como la han reventado. De chapa está bien. No sé si se ve, pero bueno, bombín roto. ¿Qué pasó después? Pues que tuvimos que esperar 24 horas para que pasara la policía científica, tomara huellas o vese a saber lo que hicieron. 24 horas más tarde deberá nuestra furgo. Vamos a ir a recogerla. Hemos llamado a los Mossos y nos han dicho que ya podemos ir a recogerla. Ahora habrá que hacer, o sea, nos han contado, el procedimiento será hacer una evaluación de daños, ver qué daños tiene, porque todo eso se tiene que registrar en el atestado. Ya hemos hablado con el seguro, en este caso es Camper Cover, que funciona con Liberty Seguros, y nos llevarán la grúa y la enviarán al taller que le hemos dicho nosotros. Y en pocas horas acaba esta pesadilla, porque hasta que yo no vea la furgoneta montada en la grúa, sabes que no me voy a quedar tranquila, y la vea ya pues en el taller, no sé, no voy a estar tranquila. El primer contacto con la furgo era evaluar daños, ver qué tenía la furgoneta. En nada tiene que haber algo, o sea, no... Vale, bombín aquí petado. Vale. Yo qué sé, han reventado por ahí abajo. Y ahí... Todo lo de la llave reventado, claro, qué bien, no está ni lo de la llave. Hostia, madre. Pero a ver, la llave, ya es que no he visto cómo está lo de la llave. No hay llave, o sea, esto... ¿Y eso cómo lo enciendes? ¿Con la mente? No lo sé cómo se enciende esto, pero bueno, no está toda la documentación, está todo. No sé, la han abierto para llevársela y ya está. Digo que nos decían que si nos la vamos a llevar, No ¿cómo sé. no la llevo? Yo no sé encender furgoneta sin la llave. Y aquí pues vimos que la furgoneta parece que no tiene nada por fuera. Aquí hay que decir que ya nos dijeron que hemos sido muy afortunados dentro de la desgracia que es que te roben la furgoneta. Pero hemos sido muy afortunados porque no suelen aparecer intactas, que es como estaba la nuestra. Nos dijeron los Mossos de donde pusimos la denuncia que solían aparecer, pero que bueno, pues con daños o con cosas. Y cuando la fuimos a recoger, el mozo ya nos contó la otra parte de la historia, que es que muchas veces aparecen destrozadas e incluso quemadas. Y entonces nosotros cuando la vimos estaba bastante intacta. Lo único que sí que tiene, pues arrancado el clausor, bueno, o sea, parece una tontería, pero la furgoneta ahora mismo está inservible, pues no se puede arrancar. No y funciona. es una pieza que vale cara, que tiene que llegar desde Alemania, que se tiene que firmar unos papeles porque es algo de seguridad de la furgoneta, Sí. Entonces tiene que ser el propietario que lo firme. Y finalmente, después de evaluar los daños, de hacer la declaración en los Mossos, pues ya podíamos entrar a buscar la furgoneta. Obviamente tuvo que venir la grúa. Pero que, bueno, lo que tenía es que como la han robado, pues tiene la zona de la llave, no existe, solo hay cable. Eso es. Sí, es una Mercedes Sprinter. Sí, mide 7 metros, por el tamaño de la luz. A buscarla, o sea, tenemos que llamar a Camper Cover, por favor, recógenos la furgoneta, porque no la puedo arrancar. Y nada, porque inicialmente la policía nos decía, no, pero si la podéis arrancar vosotros, la lleváis y es más rápido, ¿no? Y dice, no, si es que no la puedo arrancar, o sea, es el momento clave que Fabi dice que la arranco con la mente, ¿no? Claro. Ya de la tensión un poco de los 2 días que llevábamos de todo. Madre mía, se acaba esta aventura. Con la grúa. Madre mía, cómo impresiona esto. Es muy grande, Fabi. Ay, madre. Ay, pobrecita. La hemos rescatado. Bueno, ahí atrás ya se va. Hemos logrado rescatarla, nuestra bandolera, que por las noches se va a robar, hace cosas. Y por el día pues tienen que venir los padres a buscarla al cuartelillo.
y ya está. O sea, Tiene dos caras la furgo, ¿no? tiene dos caras, o sea, por la noche se transforma. No Jackie sé. y Mr. Van. Jackie. No sé, mira, ya está, se acabó esta pesadilla, vamos al taller a ver qué nos cuentan, pero bueno, tiene muy poquitos daños. Y nada, la furgoneta ahora pues está paralizada en el taller, esperando a que se pueda reparar, a que traigan esa pieza de Alemania. Y ahora viene el por qué nos han robado la furgoneta. Y al inicio os decíamos que el momento exacto en el que nos la han robado es clave, porque la furgoneta estaba perfecta para que nos la robaran. O sea, esto ya nos lo fue contando la policía a lo largo de todas estas veces que hemos hablado con ellos, y es que la furgoneta, como iba a entrar al taller, era difícilmente identificable. Sí. Nosotros le quitamos todos los vinilos que llevaba, que no eran pocos, de la empresa anterior que nos las vendió. Y estas furgonetas, ya nos dijo la policía, que se suelen robar pues como en el estado que está la nuestra, blanca y sin nada que sea identificable, porque si tú vas a cometer un delito con ella, no quieres que sea, claro, no quieres ni que sea de un color, yo que sé, azul, ya nos dijeron la policía. Que tenga un vinilo concreto muy característico y muy diferenciador. La furgoneta estaba preparada para ir a taller, para empezar a hacer la camperización. Hay que pensar que hace mes y medio que teníamos la furgoneta, o sea, es que todo este tiempo la habíamos estado haciendo todos los preparativos para enviarla al taller, para pintarla, y es que no tenía nada. Cuando yo me tuve que poner a buscar cosas identificativas de la furgoneta, que diga, si la veo por la calle la voy a reconocer en marcha, es que era muy difícil. Era muy difícil. Tiene pequeñas cosas que es muy difícil identificarla. Contigo en eso hubo alguien que la identificó. Cuando la estaba trayendo en la grúa, sí. Hubo alguien que nos escribió, oye, he visto vuestra furgoneta subida en la grúa. O sea, era justo ese momento de la camperización en el que tú la vas a entregar y tenía cero identificación. Entonces estas furgonetas se utilizan para robar, para cometer otro delito. Muchas veces, ¿qué es lo que creemos que hicieron con la nuestra? Las roban, las abandonan en un sitio para ver si llevan localizador, sí. Y alguien las reclama, y entonces si nadie las reclama, las utilizan para lo que sea, o directamente las usan para robar lo que sea, o sí. Televisores. Roban, ya nos dijeron que suelen robar mercancía de camiones o de algunas naves, y entonces las utilizan pues para transportarla a otros sitios, esa mercancía, después la abandonan en la furgoneta, o en el peor de los casos, ya nos dijeron, si son muy profesionales, roban cajas fuertes y queman la furgoneta porque... Para que no haya pruebas. Es una cosa que a veces si estás dudando en vinilar la furgo o no, pues te recomendamos que la viniles, que le hagas algo característico, porque en estos casos te puede ayudar a que no elijan la tuya. Hay que diferenciar un poco lo que es el robo de una camper y el robo de una furgoneta que aún no se ha camperizado, o sea, una furgoneta de carga, que aquí ha sido un poco la diferencia. Cosas que nos habéis preguntado, que es el segundo bloque de este vídeo, que es qué seguridad llevaba. Hace mes y medio que tengo la furgoneta, ¿vale? O sea, seguridad poca porque no nos había dado tiempo. Realmente. Sí, de hecho ya está algunos días en el taller haciendo mantenimiento, o sea que no la hemos tenido tampoco mucho tiempo disponible. Pero sí que llevaba algo que en teoría nosotros nos daba un poco de tranquilidad. Digo un poco porque la manera en que funciona tampoco es... No nos acaba de convencer, pero era lo único así que podíamos ponerle como rápido. Sí. Y que la gente del mundo camper confía mucho en eso, porque nos han llegado mucha gente diciendo, guau, ¿por qué no le habéis puesto esto? No, es que ya lo llevaba. Y yo de ti no lo usaría como sistema de seguridad. Llevaba un AirTag, es un geolocalizador, pero que funciona conectándose con dispositivos Apple. Es decir, que si no hay ningún dispositivo Apple cerca, no se va a geolocalizar. Y esto es lo que pasó, la furgoneta nos salía a la hora que nosotros la habíamos dejado aparcada y se ve que no se había conectado ningún dispositivo. Sí, según el localizador, la furgoneta seguía estando en el mismo sitio horas y horas más tarde de que lo hubiesen robado. O sea, cuando nosotros llegamos decía que estaba allí. Así que podéis imaginar que esto pues no es fiable. No es fiable nada. Mucho, menos en estos casos. Claro, la policía nos decía, estaros atentos a que se active el localizador y que os dé la última señal, pero es que no la daba. Y la dio justo en el momento en el que estábamos con el policía delante viendo la furgoneta y porque nos acercamos a verla, pero una persona que pasara por la calle no hacía activar ese geolocalizador. O sea que los AirTag
pues para cosas que tengan menos valor, pues está bien. No está de más que lo lleves, porque si vas a una zona concurrida, pues Sí. se te va a activar cada 2x3. pero Es si menos no, que nada, pero yo no confiaría en un dispositivo así, ni mucho menos. no. Y claro, y el resto del sistema de seguridad no nos ha dado tiempo a ponerlo, porque muchos decían, pues le tenéis que poner esto, lo otro, si es que no da tiempo. Y es que precisamente ese día, pues íbamos a comenzar a instalarle sistemas de seguridad a la furgoneta, porque de hecho hay algunos que si tú no tienes la furgoneta camperizada, pues no los puedes poner, porque yo que sé, a lo mejor necesitan instalar una antena o cualquier historia, o no tener el separador de cabina puesto, porque esa es otra historia. Sí, pues Entonces, nosotros si no lo sabéis, en la anterior furgoneta, en nuestra Boxer, teníamos unos GeoSafe en las puertas, que eran, bueno, es un bloqueo para que no puedan abrir la puerta por fuera, pero claro, tú tienes que poderlo cerrar y salir. Entonces nosotros, como tenemos separador de cabina todavía, no lo podemos instalar aún. entonces, en ese aspecto, pues a día de hoy, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos puesto? Pues es difícil porque podríamos haber puesto cosas, sí que es verdad, podríamos haber puesto bloqueadores del volante, ya sabes, los típicos, estos se utilizaban mucho antes, el típico bloqueador que se pone en el volante y que impide que tú puedas girar, y eso no es un sistema de seguridad perfecto ni maravilloso, pero ya es una barrera más que la persona que vaya a robarte ese vehículo pues se encuentra con otra barrera y tiempo que tiene que perder. Luego también hay los bloqueadores de pedal, que por ejemplo nosotros nos han hablado mucho de uno que se llama Bullock. Ya lo tenemos aquí. Esto nos lo ha recomendado tanto David de Aventureros como Uri de The Wow Travels, que ellos lo llevan. ¿Solo Uri? Uri y Ana. Ah, vale. Pero es que no lo dijo Uri. Y esto lo que hace es que son como unas esposas para los pedales. Y a ver, con esto dicen que te tendrán que cortar los pedales. Al final, ponerle trabas a los ladrones para que cuando quieran robar tu furgoneta, por lo menos que no se la puedan llevar o que tengan el máximo de impedimentos. Luego están los sistemas estos que son desconectadores y cosas así. Pero esto es como lo más rápido, porque nosotros el AirTag se lo pusimos en el minuto 1 de comprar la furgoneta, o sea, ya de camino a Lo Madrid teníamos antes ya lo llevaba puesto, entonces intentar que no se la lleven, eso para empezar, sobre todo si estás en la fase de camperización que todavía no le puedes poner cosas, algo así o... No nos pagan, ¿eh? O sea, lo hemos comprado nosotros, no penséis Sí, que sí, pero bueno, regalado. esto nos han hablado súper bien, entonces si buscáis algo, no es barato, porque al final no es barato, pero más caro es que te roben la furgo. Invertir en seguridad nunca es barato, son esas cosas como el seguro, ¿no? Que parece que nunca te quieres gastar dinero, porque si no tienes que usarlo, ¿no? Parece que estás tirando el dinero y esto. Y nosotros, cuando instalamos los GeoSafe, es que, de hecho, lo digo en el vídeo de cuando me están robando, porque fue una cosa que me vino a la cabeza, digo, es que hay que ver, porque la gente hubo gente, ¿no? Y seguro que en este vídeo habrá gente con poca empatía que venga y diga, es que eso no vale para nada. Vale, pues en tu furgoneta pon lo que tú quieras, pero cuando tu furgoneta vale, o sea, tiene un valor muy alto, tanto emocional como de dinero, no la puedes dejar fácilmente para que te la roben, porque al final, si tú ves es sentido común, tú ves una furgoneta con seguridad, con cierres, y ves otra al lado que no lleva nada, está claro. Está clarísimo cuál se van a ir. Entonces, hay que buscar pues, la manera de proteger tu vehículo, si realmente lo tienes en estima, pues con el presupuesto que tengas, pues mirar qué opciones hay. Esta es una, pero hay otro tipo de cepos que quizá no valen tanto como esta, ¿no? Pero algo tienen que llevar, porque el panorama que nos dibujaron los Mossos es muy desalentador. Sí. De hecho, cuando fuimos a la Mercedes a llevar nuestra furgoneta, ¿quién había allí? Había dos furgonetas iguales, una que bueno, estaba bastante destrozada porque había tenido un golpe y tal, y otra que tenía un disparo en la puerta. O sea, es súper habitual. O sea, a día de hoy, claro, hay gente que nos ha escrito que vive en un pueblo de Asturias y dice, guau, si es que yo la dejo con las llaves. Estamos en la zona de Barcelona, aquí hay mucha gente, hay muchos robos, entonces cada uno tiene que ver en qué zona vive, en qué zona deja la furgoneta y qué seguridad le merece la pena instalar.
para nosotros es súper importante tener seguridad, quizá para otro pues no tanto. Sí, aquí sí que es verdad que depende de cada uno el presupuesto que pueda dedicar a esa seguridad, pero yo creo que por aquí, o sea, hay que identificar como 3 fases a la hora de un robo de un vehículo. El primero es que no te puedan abrir la puerta, que no entre, que no puedan entrar. Entonces aquí pues yo recomendaría, o nosotros recomendaríamos este tipo de cierres tipo GeoSafe, que se pueden usar para todas las puertas. Luego hay bloqueadores de ventanas, porque claro, va a venir el típico a decir, pero es que os pueden entrar por la ventana. Sí, pero también hay bloqueadores de ventanas, hay sensores de ventanas, hay cosas. O sea, realmente hay muchas cosas que ahí ya va en cuanto te quieran gastar, pero hay cosas que se pueden instalar. Sí. Esa es la primera fase. La segunda fase sería que intenten no arrancarte la furgoneta. Entonces ahí están pues, el bloqueador de pedal, los bloqueadores de volante. Hay esos dispositivos también que son... que desconectan la batería o desconectan la bomba. Sí. Hay muchos tipos, incluso hay de patrón, ¿no? Que tienes que hacer no sé qué y entonces se enciende la furgoneta. Nosotros no somos expertos en esto, lo que pasa es que nos habéis informado mucho y la policía también. Muchísima información de esto, o sea, nosotros teníamos en nuestra cabeza unas cosas para instalar y ahora estamos valorando otras. Sí. Luego la tercera fase pues sería, si ya todo eso se lo han saltado, pues por lo menos saber dónde está el vehículo, ¿no? Y aquí sí que nosotros tenemos pensado instalar un localizador en el futuro. Pero bueno, todo eso ya lo enseñaremos bien cuando vayamos a montarlo, cuál montamos y por qué. Pero también hay que tener en cuenta que sí, que si se la quieren llevar, se la van a llevar. Pero no todos los ladrones tienen los mismos recursos. Porque claro, ¿cuál es el peor caso que te puede pasar? Porque dices, pongo muchos sistemas de seguridad que te vengan con una grúa, que también pasa, se la lleven, se la carguen en un contenedor y el localizador despierte y la furgoneta está en África. Eso también pasa. Eso puede ser el peor de los casos. ¿Todos los ladrones van con un contenedor y con una grúa? No, pero para todo el resto, o sea, al final esto se trabaja por probabilidades. ¿Cuál es la mayor probabilidad? Pues que te la abran, que intenten abrirla, que no puedan, que la intenten arrancar y no puedan. Todo esto pues juega en su contra si tú le pones trabas. Sí, aquí también hay otros dispositivos que son alarmas completas que tienen todas las fases esas que os he contado antes. Pues es un kit completo, eso sí, no son nada baratas, las que están bien. Que se paga una suscripción, creo, claro, ¿no? Que por ejemplo te hacen que si le dan si se mueve la furgoneta ya se activa, ¿no? Y es como que si te la quieren arrancar del sitio, pues se activa. Sí, claro, este tipo de alarmas normalmente, como llevan un sistema de localización propio, tienes que pagar por esos servidores y por esa utilización. A partir de ahora van a comenzar los vídeos de la camperización con toda la preparación previa que habíamos hecho para empezar a camperizar. Esperemos que no haya ningún vídeo más así, pero bueno, hoy se tenía que inaugurar esa serie de camperización en YouTube, no ha podido ser. Pero bueno, esperamos que en las próximas semanas comience, o sea que suscríbete porque se vienen vídeos chulos si nos dejan.